Alfredo Blanco, él es economista, oriundo de la provincia de Córdoba, gentilmente nos atiende, va a hablar con nosotros aquí en Canal 10. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, Alfredo, varios temas para charlar con usted. La primera consulta tiene que ver con el conflicto en Oriente Medio, a pesar de los anuncios, ¿no? Del Sí. cese de las hostilidades. ¿Cómo afecta este conflicto a la economía aquí en nuestro país? Bueno, en las últimas horas aumentó el combustible acá en Argentina. ¿Cuál es su Bueno, mirada? siempre el temor cuando se producen este tipo de situaciones es que, bueno, aumenta mucho la volatilidad, no solamente en el mercado de commodities, como puede ser el del petróleo, sino que a veces eso, digamos, se traslada sobre otros commodities y en general sobre la economía global, ¿no? Sin Sí. embargo, yo diría que en esta oportunidad, hace un rato veía el valor del barril del Brent, había subido ayer, antes de ayer, y hoy ya hubo una reducción, probablemente Ujú. porque hay alguna expectativa de que el tema no escale más. Obviamente, si Irán en determinado momento tomara la decisión que se comentó de que iba a intentar cerrar el estrecho de Hormuz, Claro. eso trae un problema grave porque por ahí pasa más o menos el 20% del petróleo. Ujú. Esto No que, parece, sí, perdón, justamente sí, que China es uno de los grandes consumidores claro. de este Entonces, petróleo y que de alguna manera articuló para el cese de estas hostilidades. El tema del claro, precio del barril de sí, petróleo sí aumenta en el caso de que no haya abastecimiento. ¿Esto sí. beneficia a la Argentina? ¿Qué es lo que sucede? No, en términos generales, por ejemplo, si uno piensa por allá por mayo, junio del 22, recuerdan ustedes que por febrero comenzó Ujú. el conflicto entre Ucrania y Rusia y el precio del Brent se fue a más de 120. Bueno, eso tiene un impacto sobre la economía global porque eso hace aumentar los precios, hace, digamos, ralentizar, digamos, la economía, es decir, pierde dinamismo. Eso muchas veces se asocia con inestabilidades financieras y entonces allí, cuando esto ocurre, no solamente para un país como Argentina es un problema que la economía global sea menos dinámica, sino que además ocurre ese fenómeno de que los capitales buscan refugio en el oro o en las letras de los Estados Unidos, ese proceso que se suele denominar, digamos, to fly to quality, volar a la calidad, entonces salen los capitales de los países emergentes y bueno, eso para un país como Argentina, tiene una situación sectorial externo compleja, sería muy malo. Yo no creo, por lo que a hoy Ujú. hay, ¿no? Sí. Siempre uno puede parecer un fenómeno, pero no da la impresión que eso fuera a ocurrir ahora. En particular sobre el precio del petróleo, bueno, todavía para Argentina sería una dificultad. Bueno, ahora ha habido modificaciones en el precio del combustible acá, pero a mediano plazo Argentina, alguien podría pensar, bueno, tiene una ventaja porque vamos a ser exportadores de energía importantes, pero para eso faltan algunos años y de la misma manera que con el conflicto Rusia-Ucrania, algunos pensaron, bueno, nos beneficia porque suben los precios de los commodities que exportamos, porque Ucrania es un productor importante, digamos, de agricultura, pero bueno, eso aumentó los precios, pero no aumentó el volumen. Y bueno, yo diría, nuestros problemas, a menos que haya una situación internacional realmente, absolutamente descontrolada, Ujú. van a seguir siendo los que ya tenemos, ¿eh? Una tasa de inflación alta que el gobierno está intentando controlar, una situación complicada desde el punto de vista de los niveles de pobreza, una economía que parece que se recupera muy lentamente y muy heterogéneamente, pero digamos, el conflicto, de alguna manera, si escala a una magnitud muy importante, y nos va a provocar problemas seguramente. Bien, bueno, decíamos, aumentó el combustible en las últimas horas. Sí. ¿Qué se espera que suceda con los servicios, por ejemplo, de acá a un futuro cercano? Yo Siguen tengo los la aumentos, impresión, ¿no? yo tengo la impresión que aunque el gobierno sostiene que va a mantener su regla fiscal, ¿no es cierto? Y creo que eso incluso es acompañado por la población, incluso por sectores que están en situaciones
vulnerable. Pero creo que, bueno, estamos en un año, el gobierno yo creo que ya está mirando el proceso electoral, está mirando que su principal bandera va a ser, bajar la inflación de manera significativa. El próximo dato de inflación seguramente también va a ser bajo, probablemente no tan bajo como el del mes pasado, pero probablemente pueda seguir el gobierno exhibiendo esa bandera, y eso le requiere cierta prudencia al decir voy a ajustar servicios. Si uno mira, descompone el índice de precio del consumidor, es probable que los regulados no muestren un crecimiento tan alto como la inflación núcleo, por ejemplo, pero además la estrategia del gobierno va a ser mantener el tipo de cambio, es decir, el valor del dólar, mientras se mantenga esta situación de cierta tranquilidad, digamos, cambiaria. Bueno, va a apostar a eso porque el objetivo del gobierno y de cualquier gobierno que estuviera sería el mismo, es tratar de consolidar su poder político en el resultado electoral de la próxima elección de medio término, ¿no? Alfredo, charlando con diferentes comerciantes, almaceneros y demás, Sí. existe algo recurrente que es, bueno, ahora por lo menos sé que la próxima lista que me va a llegar va a venir con el mismo precio o levemente aumentado. Claro. Hay también abastecimiento de los productos, sumado también a la apertura de las importaciones. Bueno, ¿esto se ve, se palpa también a nivel de estudio económico? Sí, sin lugar a dudas, cuando la economía pasa de un régimen de ajuste de precios muy acelerado, como era la inflación argentina que recibió este gobierno, y pasa a una situación más estable, eso tiene varios efectos. El primer efecto para las empresas le permite, digamos, un mayor cálculo económico, porque cuando los precios están disparados a tasas muy altas, la variación de los precios relativos hace que se pierda la noción y eso genera muchas dificultades para el cálculo económico en la empresa, para la toma de decisiones. También trae la estabilidad alguna complicación, porque cuando hay mucha inflación, las empresas saben que tienen un refugio sobreestoqueándose. Cuando la economía se estabiliza, bueno, ya no es necesario tener stocks tan altos, y eso genera también una cierta disminución de la demanda en el corto plazo. Pero esa tranquilidad también la tiene el consumidor, que puede, digamos, que no desesperarse por ir a comprar, porque sabe que no va a haber una variación importante de precio, se expande el crédito. Bueno, ese fenómeno es el que explica, en los procesos de estabilización, después de las caídas de demanda, explica un poco la recuperación económica, ¿no? Eso todavía en Argentina lo vemos en muchos sectores, pero todavía hay sectores que no lo perciben. Además, como la tasa de inflación ha bajado mucho y no ha bajado en la misma, a la misma velocidad, por ejemplo, la tasa de interés, aunque hay expansión del crédito, bueno, la tasa de interés todavía es muy alta, y eso también frena o reduce, digamos, la dinámica de recuperación, ¿no? Estamos en un año que contra el año pasado tendríamos que tener un crecimiento significativo. Hay quienes estiman en torno al 5%, porque el año pasado fue un año realmente malo, pero bueno, todavía no se nota consolidada esa recuperación, ¿no? Bien, Alfredo, hay un informe que se publicó ya, que salió en varios medios, que habla del consumo bimonetario que existe en nuestro país, Sí. que crece en dólares para la clase alta y que se Sí. ajusta en pesos para los sectores medios y para los sectores bajos. No hay una clase media y una clase baja que no llega a fin de mes, donde han aumentado muchísimo los servicios, no los pueden pagar, se están endeudando cada vez más con tarjeta de crédito, claro. sobre todo para pagar alimentos, para comprar alimentos, ¿no? ¿Cuál es su mirada sobre esto? Bueno, incluso hay información oficial. Si uno mira, por ejemplo, la información del Banco Central sobre el índice de morosidad, es decir, las deudas que no se pueden pagar y que se registran a través, por ejemplo, de cheques rechazados, o morosidad en préstamos personales, o morosidad en general en la cadena de pagos, bueno, ha habido un aumento. Eso tiene que ver con esa dificultad, ¿cierto? Entonces,
mientras hay sectores que tienen la posibilidad de expandir incluso su consumo, y hay sectores que muestran récord de ventas, por ejemplo, récord de venta de automotores, un ejemplo claro. Hay en algunos sectores, como es el tema de alimentos, y que se percibe un mayor uso de la tarjeta de crédito, o comenzar a intentar financiar con la tarjeta de crédito haciendo el pago mínimo, lo cual lo somete al titular de la tarjeta a una tasa de interés realmente muy alta, un coste financiero elevadísimo, cuando toma la decisión de decir, bueno, pago el mínimo y el resto trato de financiarlo, ¿no? Claro, este mismo informe habla de lo que decía recién, ¿no? Que más del 60% del salario de la clase trabajadora se va en el pago de servicios. Sí, Es sí, un sí. montón. Hay tramos en Sí. la distribución del ingreso, digamos, tramos de ingresos, los ingresos que están en una situación claramente complicada. Digo esto a pesar de que, bueno, todos somos conscientes por lo que dicen los que hacen relevamiento de opinión pública, que el gobierno todavía tiene digamos, un grado de adhesión por la política económica importante, ¿no? Esto de cara a lo que viene, las elecciones, hace un ratito lo planteabas, Alfredo, ¿no? De sostener esto a toda costa, a todo Sí, precio, justamente, sí, para las elecciones. No sí. hacemos futurología, obviamente, pero se espera qué hay después del horizonte de las elecciones. Bueno, a medida que nos acerquemos al momento de las elecciones van a empezar a aparecer las expectativas de aquellos que piensen, bueno, Ujú. no se va a poder sostener, en fin. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que eso va a ocurrir, pero ¿por qué? Porque en la historia argentina tantas veces hemos tenido situaciones en que los esfuerzos por llegar a determinada instancia política después han tenido una consecuencia negativa. Bueno, yo creo que eso está presente en los ciudadanos en Argentina. Por ahora yo diría, el gobierno está tranquilo, estamos recibiendo la misión del fondo que va a controlar el Claro. cumplimiento de las metas del acuerdo de facilidades extendidas. Ujú. Seguramente vamos a conocer un comunicado del fondo que se congratula de los esfuerzos del gobierno argentino, como siempre lo hace, y seguramente si tiene que discutir un poco el hecho de que Argentina no ha recuperado las reservas internacionales del Banco Central, digamos, seguramente si hiciera falta le va a otorgar un perdón y le va a decir que sin embargo sobrecumplió otras metas como las metas fiscales, en fin, todo eso forma parte de, digamos, de lo cotidiano. Cuando uno levanta la mirada un poco más al mediano plazo, bueno, Ujú. allí aparece el interrogante, que por Claro. supuesto el gobierno tiene que conocerlo y esperemos que sea capaz de transitar adecuadamente fijando las prioridades que todos deseamos para tener una sociedad más, digamos, más equilibrada, más democrática y Claro. económicamente más desarrollada. Eso es lo que falta, ¿no? Que haya más equilibrio, porque digamos, a ver, Claro, hay superávit fiscal, la inflación viene sí, bajando, pero no hay obra pública, Los las claro, provincias no reciben el dinero que tienen que recibir, los hospitales están cayendo a Los pedazos, esto en el jubilados. ámbito nacional, los jubilados sí, tienen un sí. salario sumamente bajo, no hay plata para las universidades, para la educación, digo, este es el Bueno, contexto, ¿no? Que estamos ahí hay dos, viviendo, bueno, cómo ha caído, ¿no? El nivel de compra de los argentinos, bueno, esto ahí a hay raíz dos de la baja del poder puntos, adquisitivo. ahí hay dos temas que yo creo que el gobierno debería tomar consigo. Uno es que la sostenibilidad de la política fiscal no se puede asentar en el ajuste sobre tan grande sobre la retribución, ¿no es cierto?, en particular de jubilados y pensionados. Y la segunda cuestión es que ha reaparecido, pues no podía ser de otra forma, la preocupación de los rectores de las universidades nacionales por que el ajuste fiscal ha golpeado las cuentas de nuestras universidades de manera muy significativa. Y eso, bueno, todos sabemos que eso significa, y todo el mundo lo dice, que la educación la tenemos que mirar además como una inversión que garantice que hacia el futuro tenemos posibilidades de crecimiento y de progreso social, ¿no? Ujú. Usted, Alfredo Blanco, con esto que describimos recientemente, con este contexto, ¿no?, de país que estamos viviendo, que estamos transitando, ¿cree que este modelo que plantea Milei es viable? Yo tengo una preocupación enorme porque nadie puede discutir que es necesario prudencia fiscal, nadie puede discutir eso, nadie puede discutir que recibieron en su momento una situación de desborde monetario y fiscal con ajuste de precios
Nadie puede discutir eso. Ahora bien, si el objetivo va a ser exclusivamente reducir la tasa de inflación a una costa digamos, de inequidades muy marcadas desde el punto de vista social, esa historia la vivimos alguna vez en Argentina, varias veces diría yo, y en general después nos hemos tenido que arrepentir. Bien, Alfredo, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Canal 10. Muy amable como siempre. Gracias. No, por favor, ha sido un gusto.